soy Relfon, @Relfon en las redes sociales. Ese hola ha sonado muy fuerte, espero que no quede ahí grabado a tutiplén. Ya veremos. Es la segunda vez que grabo este podcast, porque la primera no se me ha ocurrido probar y se ha grabado mal, así que se ha grabado con mucho ruido. No tengo ni idea por qué, no me preguntéis por qué. Le ha dado la gana salir totalmente saturado. Así que nada, me va a tocar otra vez grabar este podcast que no me apetece para nada grabar, pero tengo que grabar para que mi yo del futuro lo escuche. Entonces hoy vamos a hablar de imbéciles. Sí, habéis escuchado bien, vamos a hablar de imbéciles. A ver, resulta, pues este podcast no lo grabo para meterme con los imbéciles, bastante tienen con lo suyo, ni para digamos discutir con ellos, ¿vale? O sea, no, porque bueno, ya entenderéis cuando termine el podcast. Entonces, ha pasado por aquí una moto, supongo que se habrá oído. El problema de los... ¿Se está oyendo ruido? Bueno, espero que no se oiga ruido, porque ahí ahora mismo justo voy a empezar y se ha puesto al lado un camión con el motor del frío encendido. Bueno, los imbéciles, a lo que vamos. Pues nada, que yo hacía tiempo que no me enzarzaba en una discusión con un imbécil, entonces claro, cuando discutes con un imbécil corres el riesgo de comportarte como un imbécil, y yo me he comportado como un imbécil y me he tenido que decir a mí mismo, Tomás, déjalo porque te estás comportando como un imbécil, o sea, has rebajado la conversación al nivel suyo y ahí te va a ganar por experiencia, porque el que es imbécil y lleva toda la vida siendo imbécil y está orgulloso de ser imbécil, pues míralo, ahora pasa por aquí por mi lado. Buenas. Así que estaréis oyendo el ruido. Bueno, resulta, en un grupo total, o sea, yo entiendo el troleo sano, para arriba, para abajo, pero pasa que al imbécil, cuando le das la mano, se suele tomar el brazo, y cuando te toman el brazo, pues resulta que ya tienes al imbécil en la cara, ¿no? Entonces, si tienes dos opciones, ignorarlo y dejarlo ahí, o meterte en la trifulca y acabar siendo tú también un imbécil, ¿vale? Y entonces yo pues me he dado cuenta que esta segunda opción pues no me gusta, porque no me gusta comportarme como un imbécil y me he comportado como un imbécil. Entonces, como ha habido un par de veces esta semana pues que me he rebajado a discutir con imbéciles, pues hasta aquí he llegado. A partir de ahora, los imbéciles, pues no, porque aunque después se comporten como personas normales, siguen siendo un imbécil en el fondo. Y entonces va a llegar un momento en que va a haber algo que no les guste y entonces van a llevarlo al extremo, porque los imbéciles son así, y vas a tener que volver a discutir con ellos. Entonces, no, paso. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha llegado la conversación a un punto que he dicho, esto ya me da, hasta aquí he llegado, ¿no? Y le dije al administrador, oye, bórrame todos mis mensajes, nada más, los míos, o sea, bórramelos, porque no voy a estar borrando uno a uno, y hasta aquí. Aún así, después de eso, el imbécil continuó, ¿vale? Continuó, y aún después de no estar en el grupo, el imbécil ha usado a otro, y entonces no sé quién es más imbécil, si el que hace el imbécil o el que continúa haciendo la gracia del imbécil. Entonces, pues eso, la culpa es mía por hacerle caso a los imbéciles. Entonces hasta aquí he llegado, paso de discutir más con imbéciles, porque bastantes problemas hay en la vida ya como para preocuparte de los imbéciles. Entonces hasta aquí, se finí. Y os aconsejo que hagáis lo mismo, o sea, cuando os crucéis con un imbécil, el imbécil se caracteriza pues porque parece que todo es broma hasta que tú le devuelves la broma. El momento en que tú le devuelves la broma, se ha acabado y el imbécil se extralimita, se pasa a 3 pueblos y ahí ya o entras tú en la espiral de ser más imbécil que él o tal. Entonces no, yo ya tengo una edad y yo no me tengo que preocupar por imbéciles. No me preocupaba cuando era más joven, no me voy a preocupar ahora. Así que, como dice el Ibai, toxicidad fuera, gentuza fuera, imbéciles fuera, punto. O sea, se acabó, se finí. Desgraciadamente, en Twitter pues no te puedes librar de los imbéciles, porque por muchos que bloquees, siguen saliendo más. Entonces esta semana, hablando de imbéciles,
tenemos al imbécil de Elon Musk, que ha comprado la red social y decidió que era buena idea, porque es que es lo que tienen los imbéciles, ¿sabes? Que piensan que sus ideas son buenas y se les va la mano. Entonces decidió dar el verificado a todo el que pagara $8. Y por $8, pues alguien, ¿vale?, compró la verificación de una farmacéutica, que es la que produce la insulina, y como buen troll imbécil hizo perder a esa empresa un montón de millones, ¿vale?, poniendo un tuit que iba a dar la insulina gratis. Y no sé yo, pero eso en el país de las demandas puede hacer pues que el señor Elon Musk acabe teniendo que pagar, porque supongo que la farmacéutica le tendrá que poner una demanda o lo que sea, pero para que veáis las consecuencias de ser imbécil, ¿vale? O sea, estos imbéciles que digo yo, pues consecuencias más allá de que los tengas que bloquear y pasar de ellos, nada, pero cuando son en la vida, digamos, fuera de las redes sociales y a un nivel en que afectan a la economía, pues esto es lo que te puedes encontrar. Tenemos también imbéciles con lo del misil ruso, que había caído un misil ruso, la noticia, me levanté con la noticia de que había caído un ruso, vamos que, a ver, los imbéciles decían que Polonia había atacado, o sea, que Rusia había atacado a Polonia, que estábamos ya en guerra prácticamente. No es ya que estuviéramos en guerra, sino que los tweets eran tweets de gente exigiendo que la OTAN realizara un ataque inmediato contra Rusia. O sea, así como os lo estoy contando, podéis buscar los tweets si no os han borrado, porque eso era un ataque claro de Rusia a la OTAN y que había que devolverlo ya. O sea, yo no sé esta gente imbécil que se piensa que puede pasar si entramos en guerra con Rusia el resto de la OTAN y se lía parda. No sé si han medido las consecuencias, pero claro, o sea, lo suyo es primero ver qué es lo que ha pasado, ¿vale? La gente normal. No salir el político ruso, o sea, el político polaco de turno diciendo que les está atacando Rusia, que hay un misil ruso, que es ruso, los de la OTAN haciendo una reunión urgente, todo, vamos, una crisis de los misiles, cuando a los 10 minutos en Twitter ya habían salido expertos en armamento, que esos también hay que cogerlos con pinza, diciendo que el misil era ucraniano, que era un ucraniano de la defensa, o sea, un misil ucraniano, un misil de la defensa, un antiaéreo. Pero eso importó una mierda. Durante todo el día se siguió diciendo que había que entrar en guerra con Rusia y que había que devolver porque Rusia estaba atacando. Y los rusos dijeron, oye, a mí no me toquéis los cojones, que eso no es nuestro. No, el polaco diciendo que era de fabricación rusa. Vamos a ver, hijo mío, hoy en día el armamento o lo fabrica Estados Unidos, Rusia o China. Si cae aquí un misil chino o de Estados Unidos, vamos a entrar en guerra con ellos o vamos a preguntar qué cojones es lo que ha pasado, cómo ha caído esto aquí y pedir explicaciones. Es lo suyo cuando eres civilizado, no coger, mira, ha caído un misil de Estados Unidos por lo que sea, porque se les ha ido, porque se le ha averiado el sistema de GPS, por lo que sea. España entra en guerra con Estados Unidos. Hombre, no me jodas. Pues con esto lo mismo, ha caído, vamos a analizarlo, vamos a ver qué es y entonces que los diplomáticos se ocupen del asunto. No lo resuelvas tú en Twitter y montes una guerra en Twitter diciendo que es que tenemos que entrar en guerra porque Rusia ha atacado Polonia. ¿Qué coño va a atacar Rusia a Polonia? Si Rusia ataca a Polonia, o sea, primero, ¿para qué quiere atacar Polonia? O sea, habría atacado al resto. O sea, no nos habríamos ni enterado. Habríamos visto las luces y los colorines y se habría acabado todo. Entonces, es lo que pasa cuando dejas vía libre a los imbéciles en la vida real, que te exigen guerras, que te insultan, que tal. Entonces, este podcast ya os digo que es solo para recordarle al Relfon del futuro que cuando un imbécil se comporte como un imbécil, no te rebajes a su nivel, ¿vale? O sea, no te hace falta. O sea, ignóralo. O sea, ignóralo porque bastante tiene con lo suyo y tú bastante tiene con las cosas de tu vida, con tu trabajo, con tu familia, con las cosas que te pasan. O sea, como para tener que aguantar a un imbécil. Entonces, Relfon del futuro, te lo estoy diciendo muy en serio. O sea, que te voy a dar una colleja como te vuelvas a dejar llevar y te rebajes al nivel de los imbéciles. Entonces, nada, hasta aquí el podcast de hoy, Viernes de Imbéciles. O sea, si alguno queréis contarlos las veces que he dicho imbécil en el podcast y decírmelo, pues se agradecerá porque no voy a contarlos yo. Así que nada, gracias y espero que esta vez se haya grabado bien
y nos escuchamos en el próximo podcast de Relfon. Hasta luego.